Aprendió pronto que el cuerpo podía ser entrenado más completamente que la voz. La voz traicionaba. Se alzaba sin permiso, sacaba a la luz la sensibilidad, donde podía ser corregida, castigada o usada como prueba. El cuerpo, si se le disciplinaba lo suficiente, podía silenciarse incluso en el sufrimiento. Despertó antes de que sonara la campana, como siempre. No porque se lo ordenaran, sino porque el sueño hacía tiempo que había aprendido sus límites. La oscuridad aún presionaba contra el techo bajo de las habitaciones, cargada con el olor a tierra y aliento. A su alrededor, otros yacían en un descanso inquieto, sus formas indistintas, su presencia percibida más que vista. Permaneció inmóvil un instante más, contando el latido del corazón, permitiéndose un fugaz pensamiento de nada en absoluto. Cuando se levantó, lo hizo en silencio. El suelo estaba frío bajo sus pies, la piedra retenía la noche en su interior. Se vistió por hábito más que por pensamiento, la ropa alisada, las corbatas atadas, el cabello recogido con un cuidado que nada tenía que ver con la vanidad. El descuido llamaba la atención. La atención invitaba a las consecuencias. Para cuando sonó la campana, ya estaba afuera. La mañana llegó a la finca no con luz, sino con instrucciones. La campana cortó el aire con fuerza, sin cuestionamientos, y los cuerpos respondieron como los campos responden a la lluvia. Se unió a la fila sin girar la cabeza. Los rostros permanecieron al frente. Las manos quietas. Nadie habló. El habla era innecesaria donde los roles eran fijos. Había nacido allí, aunque no recordaba nada de ello. El lugar la había moldeado antes de que la memoria pudiera arraigarse. Conoció el peso de las cestas antes de saber su edad. Conoció el significado de la mirada baja antes de saber las letras. Su nombre había sido dado, tomado y devuelto alterado, como solía ocurrir cuando las cosas pasaban por otras manos. Fue contada, registrada. No se le preguntó. La casa se alzaba apartada de ellos, pálida contra el cielo que se oscurecía, con las ventanas aún oscuras. Observaba incluso cuando nadie los observaba. Sintió su presencia como se siente la llegada del tiempo, inevitable, impersonal, inapelable. Dentro vivía la familia cuyo nombre marcaba la tierra, las paredes, los papeles guardados en cajones que ella nunca abriría. Su historia estaba grabada en piedra. Llevaba la suya en el cuerpo. Esa mañana, la enviaron a las cocinas. La orden provino de un hombre que no la miró a la cara, solo al espacio donde sus manos serían útiles. Asintió una vez y fue a donde le indicaban. Se daba por sentado que estaba de acuerdo, la negativa era impensable. Las cocinas ya estaban despiertas. El calor subía de los fogones, el vapor se aferraba al techo bajo, los cuchillos golpeaban la madera con un ritmo constante. El olor a pan llenaba el aire. Ocupó su lugar entre los demás y trabajó, con movimientos precisos, económicos, aprendidos por repetición más que por instrucción. Nadie le había enseñado este trabajo con palabras. La corrección había llegado de otras formas. Mientras amasaba, sintió la separación familiar instalarse sobre ella, la parte que trabajaba y la parte que observaba. Así era como aguantaba. Sus manos pertenecían a la tarea. Sus pensamientos permanecían protegidos, guardados como algo prohibido. Había aprendido pronto que el sentimiento en sí no estaba prohibido. Solo su expresión lo estaba. No había leyes contra el anhelo. Había consecuencias. A medida que avanzaba la mañana, la casa comenzó a agitarse. Se oyeron pasos sobre su cabeza. Puertas se abrieron y cerraron. Las órdenes descendían, cambiando de forma al pasar de boca en boca. Para cuando llegaron a ella, eran simples, desprovistas de contexto, definitivas. Llevaba una bandeja hacia las escaleras cuando lo sintió antes de verlo. No fue instinto, no exactamente, sino una consciencia agudizada por la costumbre. El aire cambiaba cuando él entraba en una habitación. Las voces se adaptaban. Los movimientos se ralentizaban. La autoridad no se anunciaba, era reconocida. No levantó la vista. Él pasó lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el dobladillo de su abrigo, el cuero lustrado de sus zapatos. Siempre estaban limpios, incluso en verano, incluso después de la lluvia. Pertenecían a un hombre que no tocaba el suelo como ella. Se hizo a un lado sin que se lo pidieran, agachando la cabeza, ajustando su agarre en la bandeja para que no temblara. «Déjala ahí», dijo, con cierta amabilidad. Las palabras iban dirigidas a ella, aunque no pronunció su nombre. Obedeció, colocando la bandeja donde se le indicaba,
con movimientos cuidadosos, la mirada fija en el suelo. Pudo sentir su mirada brevemente, medida, la forma en que uno mira algo para asegurarse de que funciona como se pretende. Eso era todo. Nada más que eso. Volvió a su trabajo con la misma precisión que aplicaba a todo lo demás. Y, sin embargo, algo había cambiado, lo suficientemente sutil como para escapar a cualquiera menos experto en la atención. Una pausa persistió donde antes no había habido ninguna. El momento se repitió, no como deseo, no como esperanza, sino como conciencia, mutua, contenida, sin nombre. Se dijo a sí misma que no significaba nada. Al mediodía, el sol presionaba contra las ventanas y el sudor trazaba lentos caminos por su espalda. Dio la bienvenida al parto. Llenó su cuerpo y dejó poco espacio para el pensamiento. El hambre iba y venía desapercibida. Comería más tarde, si había tiempo. Fue por la tarde, cuando la luz se suavizó y lo peor del calor retrocedió, que escuchó su nombre pronunciado en un tono que no pertenecía a la orden. Se giró lentamente. Una de las mujeres mayores estaba cerca de la puerta, su expresión ilegible. «Te necesitan», dijo. No hubo explicación. No era necesaria. El camino a la casa principal se sintió más largo de lo habitual. La grava se movió bajo sus pies. Las cigarras llenaron el aire. Con cada paso, se recordó las reglas que nunca le habían enseñado, pero que siempre había conocido. Habla solo cuando te hablen. Responde con claridad. No te quedes ahí. No imagines. Dentro, el aire era más fresco. Las paredes absorbían el sonido. La llevaron a una pequeña habitación cerca del estudio, un lugar usado para tareas que requerían discreción. Esperó con las manos juntas y la mirada baja. Él entró sin previo aviso. De cerca, parecía más joven de lo que sugería su autoridad. Su rostro mostraba las marcas de la educación más que del trabajo, sus manos sin cicatrices, su postura controlada. No se sentó. Ella tampoco. Ha habido un cambio, dijo. Ella escuchó. Necesito que te asignen aquí por el momento. Las palabras fueron neutrales. El significado no lo era. Inclinó la cabeza. Sí, señor. Eso fue todo. El intercambio terminó donde comenzó. La despidió con un gesto, dirigiendo ya su atención a otra parte. Ella salió de la habitación como había entrado, serena, contenida. Sin embargo, al regresar a sus aposentos esa noche, algo oprimió sus pensamientos con una fuerza desconocida. No era emoción. No era miedo, exactamente. Era reconocimiento. Un cambio de rutina. Había aprendido a notar esas cosas. El cambio rara vez llegaba sin costo. La noche se asentó sobre la finca con la facilidad que da la práctica. Se encendieron las lámparas. Terminó la cena. La campana volvió a sonar. Se tumbó en su estrecha cama y contempló la oscuridad, escuchando los sonidos de otros respirando, girando, murmurando en sueños. Su vida había sido decidida mucho antes de este día. Ella lo sabía. La ley había escrito su futuro con tinta que no se borraba. Lo que viniera, vendría dentro de esas líneas. Y, sin embargo, al cerrar los ojos, sintió la vaga consciencia de algo que la esperaba, silencioso, paciente, ya formándose en silencio. Aún no conocía su nombre. Solo sabía que, una vez que entrara en su vida, no se iría sin cambiar. Había aprendido a llorar en silencio, creyendo que el silencio podría salvarla. Pero el mundo nunca le había prometido clemencia. La vida en la finca no cambiaba con las estaciones, sino que la soportaba. El calor y la lluvia alteraban la superficie de las cosas, pero bajo todo ello yacía una estructura inquebrantable. Las reglas eran más antiguas que la memoria, más antiguas incluso que los hombres que las aplicaban. No fueron escritas para ella, pero la gobernaban por completo. Su reasignación la acercaba ahora a la casa, aunque nunca dentro de ella. Se movía por pasillos destinados al servicio, escaleras estrechas y desgastadas por generaciones de uso. La casa despertaba más tarde que las habitaciones, se detenía más en las comidas, dormía más profundamente. Sus horas estaban marcadas por la comodidad más que por la necesidad. Se adaptó a ellas, aprendiendo sus ritmos con el mismo cuidado con el que antaño había aprendido los campos. Cada mañana, esperaba a que la llamaran. El sonido de su nombre pronunciado desde arriba aún la inquietaba, aunque no permitía que se notara. Los nombres tenían poder. El suyo podía usarse, retirarse o alterarse a voluntad.
Respondía porque negarse era impensable, no porque le perteneciera. El trabajo requería precisión más que fuerza. Pulir superficies hasta que no reflejaran nada de ella. Llevar mensajes que no descifraba. Quedarse quieta cuando se le indicaba, moverse solo cuando se le permitía. El cuerpo aprendía estas cosas más rápido que la mente, y la mente aprendía a seguir. De esta manera, la obediencia se convertía en instinto, y el instinto en seguridad. Tenía cuidado de nunca estar sola donde no debía estar. La casa estaba llena de ojos, algunos fijos en los rostros, otros no. El sonido viajaba extrañamente entre sus paredes. Una puerta que se cerraba demasiado suavemente podía llamar la atención. Una pausa demasiado larga podía despertar sospechas. Había visto lo que resultaba del descuido. La certeza residía en sus músculos. Al mediodía, se cruzó con la señora por primera vez desde su reasignación. La mujer pasó junto a ella en el pasillo sin saludarla, sus faldas rozando el aire, dejando tras de sí un silencio que parecía deliberado. La señora no la miró, pero aún así se sintió vista, sopesada y despedida en un instante. Así eran las cosas. La señora gobernaba el interior de la casa como el amo gobernaba la tierra. Cada uno tenía su dominio. Cada uno imponía su autoridad sin necesidad de alzar la voz. El poder aquí no gritaba, asumía. Inclinó la cabeza y continuó. Las comidas revelaban la estructura del mundo con más claridad que cualquier lección. Preparaba platos que jamás probaría, veía cómo devolvían los platos a medio terminar, aprendía las preferencias de quienes jamás le preguntarían su nombre. Allí se permitía el desperdicio. El hambre no. Comía más tarde, de pie a la sombra de la puerta de la cocina, con su ración simple y suficiente. No se quejaba. Las quejas eran una forma de expresión, y la expresión era un riesgo. Él aparecía con más frecuencia por las tardes, moviéndose por la casa con paso mesurado, papeles bajo el brazo, su atención dividida entre la obligación y el pensamiento. Cuando él pasaba, otros se desplazaban para hacerle espacio. Las voces se volvían más bajas. Las órdenes se agudizaban, y luego se suavizaban de nuevo una vez que él se marchaba. Ya no la miraba directamente. Si la notaba, era con la misma moderación que aplicaba a todo lo demás. Esa moderación no era amabilidad, pero la transmitía lo suficiente como para confundirla. Ella no se permitía interpretarla. La interpretación invitaba al error. Aprendió a anticipar sus movimientos sin mirarlo. El sonido de sus pasos era diferente al de los demás, incluso pausados. Ajustó el paso para evitar cruzarse con él con demasiada frecuencia. La proximidad engendraba peligro. La distancia era protección. Sin embargo, la casa conspiraba contra tal cuidado. Una tarde, la enviaron al estudio con tinta y papel nuevos. La habitación estaba fresca, llena de estanterías a las que nunca le habían permitido acercarse. Libros las llenaban, sus lomos marcados con nombres que no podía leer. El conocimiento vivía allí, contenido y resguardado. Él estaba sentado al escritorio cuando ella entró. Se detuvo en el umbral, esperando permiso. «Pase», dijo él sin levantar la vista. Ella cruzó la habitación en silencio, colocando los objetos donde se le indicaba. Cuando se dio la vuelta para irse, él volvió a hablar. Se está adaptando a sus nuevas funciones. La pregunta era simple. Su existencia, no. Sí, señor. Siguió una pausa. Ella no la llenó. El silencio, bien manejado, podía ser una forma de obediencia. Eso es todo, dijo él al fin. Ella se fue sin prisa. Esa noche, permaneció despierta más tiempo de lo habitual. No por miedo, exactamente, sino por una tensión que no podía liberar. La casa imponía un peso diferente. Sus paredes contenían más que sonido, contenían expectativas. En su interior, todo tenía consecuencias. Pasaron los días. Las semanas. La estructura aguantó. La misa de los domingos les recordaba a todo su lugar. Ella se quedó atrás, con la mirada fija al frente, escuchando palabras sobre obediencia, humildad y orden. La ley de Dios y la ley de los hombres se confundían allí, indistinguibles en sus exigencias. Las aceptó como siempre lo había hecho, sin discusión, sin ilusiones. Después del servicio, la familia se reunió en el patio. Ella permaneció a distancia, esperando instrucciones. Los niños rieron. El sonido la sobresaltó. La risa era rara allí, y cuando ocurría, solo pertenecía a quienes disfrutaban de la alegría.
La mirada de un capataz se detuvo en ella más de lo necesario. Lo sintió como un roce y resistió el instinto de apartarse. El movimiento llamaría la atención. La quietud era más segura. La señora le habló al capataz en voz baja. Él asintió y se dio la vuelta. El momento pasó, pero el residuo permaneció. Ella comprendió lo suficiente como para saber que la observación había aumentado. Algo había cambiado, aunque nada había sido nombrado. Así funcionaba el poder. No acusaba, se ajustaba. Él solo le habló una vez más durante ese periodo, y solo para darle instrucciones. Sin embargo, ahora sentía su presencia con mayor intensidad, no porque hubiera cambiado, sino porque el contexto lo había hecho. La conciencia alteraba el significado. Una mirada reprimida podía pesar tanto como una mirada directa. Se cuidó cuidadosamente. Su postura permaneció serena. Su expresión neutral. No permitió que sus pensamientos vagaran donde pudieran traicionarla. Desear era peligroso. Reconocer era peor. Por la noche, se recordaba a sí misma lo que era. Lo que decía la ley. Los límites que nunca se habían movido para nadie como ella. El mundo no se doblegaba. Presionaba. Y, sin embargo, bajo el orden, bajo la ley, algo frágil y tácito había comenzado a tomar forma, no como esperanza, sino como tensión. Un hilo demasiado tenso, esperando solo a que el tiempo decidiera cómo romperse. No imaginaba escapar. No imaginaba rescatar. Imaginaba resistencia. Eso siempre había sido suficiente. Sin embargo, mientras estaba de pie una tarde al borde del patio, viendo cómo la luz se desvanecía en las ventanas de la casa, sintió la más pequeña y peligrosa consciencia instalarse en su interior. Esa restricción también tenía un precio, y ese precio no sería pagado equitativamente. El orden no requería piedad. Solo requería obediencia. Y la obediencia, ahora lo entendía, no garantizaba la seguridad, solo tiempo. El silencio siempre había sido su protección. Era el espacio donde se mantenía intacta, donde nada podía serle arrebatado porque nada se le ofrecía. Las palabras, una vez pronunciadas, podían transformarse en acusación o confesión. El silencio seguía siendo suyo. Sin embargo, empezó a comprender que el silencio también podía acumularse. Se acumulaba en los intervalos entre tareas, en los momentos en que terminaba la instrucción y comenzaba la espera. Perduraba en los pasillos tras el paso de los pasos, en habitaciones vacías de voces pero no de presencia. Con el tiempo, cobraba fuerza, no por lo que revelaba, sino por lo que permitía que permaneciera en silencio. Sus deberes la acercaban ahora al centro de la casa. No a las grandes salas donde se exhibía la autoridad, sino a las cámaras más silenciosas donde se tomaban las decisiones antes de ser ejecutadas. Aprendió a qué puertas debía acercarse sin llamar, cuáles exigían distancia incluso al pasar. Aprendió qué horas invitaban a la interrupción y cuáles no. Sin proponérselo, aprendió su horario. No fue la curiosidad lo que la enseñó, sino la necesidad. Para evitarlo, necesitaba saber dónde estaría. Para mantener la distancia, tenía que comprender la proximidad. De esta manera, la consciencia se arraigó silenciosamente, sin permiso. Se cruzaron con más frecuencia que antes, aunque nunca por diseño. Un documento llevado de una habitación a otra. Un mensaje entregado. Una vela reemplazada antes del anochecer. Cada encuentro era breve, formal, anodino para cualquier observador. Y, sin embargo, cada uno dejaba tras de sí algo tenue e inestable, un residuo que no podía explicarse. Él le hablaba rara vez. Cuando lo hacía, su tono se mantenía mesurado, sus palabras precisas. Nunca se detenía. Nunca hacía preguntas que invitaran a más de una respuesta. Esta moderación era deliberada. Ella lo entendía. Lo que la inquietaba no era lo que él decía, sino lo que no decía. Él no la miraba a través de ella como otros lo hacían. Tampoco apartaba la mirada por completo. Cuando sus miradas se encontraban, brevemente, sin intención, no era posesión lo que sentía, sino reconocimiento. La diferencia era sutil. También era peligrosa. No se permitía pensar demasiado en ello. Por la noche, permanecía despierta escuchando los sonidos familiares de los aposentos que se acomodaban a su alrededor. Las conversaciones tranquilas se desvanecían a medida que el sueño se apoderaba de los demás. Permanecía quieta, sus pensamientos disciplinados, su cuerpo pesado por la fatiga. El trabajo siempre había sido suficiente para llevarla al descanso. Últimamente, dejaba algo sin terminar.
Se decía a sí misma que no era más que un ajuste. El cuerpo se resistía al cambio. La mente lo seguía. Los días se sucedían. La rutina se mantenía. Sin embargo, bajo ella, algo cambiaba, imperceptiblemente al principio, como una corriente bajo aguas tranquilas. Una tarde, le asignaron clasificar la ropa de cama en una habitación lateral contigua al estudio. La puerta estaba abierta, como solía ocurrir cuando él trabajaba. Se movió con cuidado, doblando la tela con precisión practicada, con la atención fija en la tarea que tenía ante sí. Podía oírlo dentro, el leve roce de una silla, el pasar de las páginas. El sonido lo anclaba allí, hacía tangible su presencia de una manera que la inquietaba. Aceleró el paso, decidida a terminar rápido. «Puede dejar eso», dijo desde dentro de la habitación. Hizo una pausa, sin saber si la instrucción era para ella. «¿Puede esperar?» «Sí, señor». Recogió la ropa de cama doblada y se dio la vuelta para irse. Al llegar a la puerta, él levantó la vista. El momento se alargó, breve, suspendido, como si la casa misma hubiera respirado hondo. Bajó la mirada de inmediato. El movimiento fue automático, innato. Sin embargo, sintió la demora antes de que él hablara, la vacilación que no se permitía en ningún otro lugar. «Eso es todo», dijo. Se fue. El pasillo se sentía más pesado que antes. Se apoyó en la pared un instante más de lo necesario, luego se enderezó y continuó. Nadie la había visto. Nada había ocurrido. Y, sin embargo, su pulso la traicionó, acelerado por algo que se negaba a nombrar. Comprendió entonces que el peligro no siempre llegaba por la acción. A veces llegaba por la conciencia, por el simple hecho de ser vista como algo más que una función. A partir de ese día, se volvió más cuidadosa. Cambió sus rutas, aceptó la reasignación sin rechistar, evitó los espacios donde la soledad pudiera invitar a la especulación. El silencio volvió a ser deliberado, impuesto con renovada disciplina. Pero el silencio, una vez perturbado, no regresa inalterado. Hubo momentos, raros, fugaces, en que la conciencia del otro afloró a pesar de todas las precauciones. Una comprensión compartida en la forma en que se daban y recibían las instrucciones. Una pausa antes de la despedida. Una mirada que se prolongó demasiado tiempo antes de que la moderación la recuperara. No intercambiaron palabras que no pudieran ser escuchadas. Ningún gesto delató una intención. Y, sin embargo, algo existía, frágil y tácito, sostenido enteramente por lo que permanecía sin decir. No lo imaginaba como un rescate o una vía de escape. Tales pensamientos pertenecían a historias que no eran para ella. Lo que la inquietaba era más simple y profundo. Al reconocerlo, se sintió brevemente recuperada. No era el deseo lo que más la perturbaba. El deseo podía dominarse, enterrarse, soportarse. Lo que amenazaba su equilibrio era la sensación de que ya no estaba sola consigo misma, de que alguien más percibía el orden cuidadoso que mantenía, la dignidad que custodiaba en silencio. Ese conocimiento alteró el peso de todo. Él también pareció cambiar, aunque de maneras más sutiles. Su compostura permaneció intacta, pero su distancia se volvió más intencional. Se aseguraba de que otros estuvieran presentes cuando ella trabajaba cerca. Delegaba tareas que antes realizaba él mismo. La ausencia se convirtió en su defensa predilecta. Comprendió la razón y no sintió resentimiento. La protección, incluso desigual, seguía la lógica del poder. El peligro no residía en lo que pudiera suceder, sino en lo que ya había comenzado. Una noche, mientras la casa se preparaba para recibir invitados, la enviaron a ayudar brevemente en el salón principal. La música fluía desde el interior, suave y mesurada. Las voces subían y bajaban con una cadencia educada. El mundo del privilegio se desenvolvía con soltura. Se movió por los bordes, invisible, ajustando los arreglos, asegurándose de que nada perturbara la ilusión de armonía. Al pasar cerca de la puerta, oyó su voz entre las demás, firme, controlada. No miró. Más tarde, cuando los invitados se marcharon y volvió el silencio, se encontró sola en el pasillo, fuera del salón. Las velas ardían con poca intensidad, las sombras se extendían por las paredes. Se giró para irse y casi chocó con él. Ambos se detuvieron. La cercanía fue repentina, inesperada. Retrocedió de inmediato, agachando la cabeza. «Perdóname», dijo, con palabras reflexivas. «No hay nada que perdonar», respondió él. Siguió un silencio, más profundo ahora,
cargado de todo lo que habían evitado nombrar. Él no se movió para pasar junto a ella. Ella no levantó la mirada. Por fin, él volvió a hablar, en voz más baja que antes. Debería volver. Es tarde. Sí, señor. Ella se hizo a un lado. Él pasó tan cerca que ella sintió el cambio de aire al mismo tiempo que él. El momento terminó sin incidentes. Nadie vio. No se dijo nada. Y aún así, ella permaneció allí mucho tiempo después de que él se hubiera ido, con el corazón firme pero pesado, el silencio a su alrededor alterado por lo que ahora contenía. Comprendió entonces que lo que fuera que había comenzado entre ellos no requería ninguna declaración para existir. Vivía en la moderación, sostenido por la disciplina, agudizado por el peligro. No era la pasión lo que los unía, sino el reconocimiento de la humanidad compartida a través de una frontera que no debería haberlo permitido. Tal reconocimiento tuvo sus propias consecuencias. Regresó a sus aposentos esa noche con deliberada calma. Se acostó y cerró los ojos, restaurando el orden en sus pensamientos con cuidado practicado. El mundo no había cambiado. La ley seguía vigente. Su posición no había cambiado. Y, sin embargo, en el silencio en el que siempre había confiado, algo irreversible había cobrado forma. El reconocimiento, una vez dado, no podía retirarse. Y sabía, sin miedo, sin ilusión, que el mundo no permitiría que quedara sin respuesta. Nada cambiaba de golpe. Así era como solía llegar el juicio. No como una ruptura, sino como un ajuste. Las campanas sonaban a la misma hora. Las órdenes se daban con el mismo tono mesurado. La finca seguía funcionando con su habitual precisión, como si nada bajo su superficie hubiera cambiado. Para un extraño, los días habrían parecido inalterados. Pero ella sintió la diferencia de inmediato. Se reveló primero en la atención. No en una acusación, ni en una indagación, solo en una leve intensificación de la consciencia. Las miradas se detenían donde antes la habían posado. Las instrucciones se repetían, se aclaraban, se pronunciaban con un énfasis que antes no había sido necesario. Sus movimientos, antes invisibles, ahora parecían existir dentro de un marco, observados no solo por su utilidad, sino por su implicación. Respondió haciéndose más pequeña. Sus pasos se volvieron más silenciosos. Su postura, más precisa. Medió el silencio con el mismo cuidado que otros dedicaban al habla. Demasiada moderación invitaba a la sospecha, muy poca sugería familiaridad. Aprendió a mantenerse a la distancia justa, aunque la distancia cambiaba a diario sin explicación. El capataz empezó a asignarle tareas que la mantenían visible. Recados por pasillos comunes. Trabajos cerca del patio. Tareas que la ponían brevemente, repetidamente, en el campo de visión. Ella las aceptaba sin comentarios. Resistirse habría confirmado lo que nadie había dicho aún. Él lo notó. De eso estaba segura. Su distancia se acentuó, volviéndose deliberada en lugar de incidental. Donde antes la proximidad había sido casual, ahora se evitaba a propósito. Cuando la comunicación era necesaria, llegaba a través de otros. Cuando no, sus palabras eran breves, neutrales, sin tono. La moderación se convirtió en su defensa, como se había convertido en la de ella. Comprendió la intención. Protección, tal como era. Pero la protección no borraba la sospecha. Simplemente la redirigía. Una tarde, al regresar del lavadero, oyó su nombre pronunciado en voz baja a sus espaldas. No se giró de inmediato. Era una de las mujeres mayores, con el rostro marcado por años de cautela. Ten cuidado, dijo sin dar explicaciones. Cuidado no era una orden. Era una advertencia. Esa noche, la señora la llamó por primera vez desde su reasignación. La solicitud llegó a través de una sirvienta que evitó su mirada. Ella la siguió sin dudar, con postura serena, pensamientos disciplinados. La señora se sentó cerca de la ventana, con las manos pulcramente cruzadas ante ella. La luz iluminó las arrugas en las comisuras de sus ojos, las marcas de una vida vivida con certeza. No la invitó a sentarse. «¿Lleva usted aquí algún tiempo?», dijo la señora. «Sí, señora». «¿Entiende cómo se hacen las cosas?». «Sí, señora». La señora la observó en silencio, el tiempo suficiente para que el peso se asentara. La pausa no exigía nada y, sin embargo, lo exigía todo. «Hay expectativas», continuó. «Hay que mantener el orden». «Sí, señora».
Eso es todo. La despedida fue amable. Eso era lo que la hacía peligrosa. Salió de la habitación con la compostura intacta, aunque su pulso la delataba. No se había pronunciado ninguna acusación. No era necesario. La ley no exigía pruebas, solo sospechas respaldadas por la jerarquía. A partir de ese día, los límites se estrecharon. La reasignaron de nuevo, esta vez a tareas que requerían más horas y mayor aislamiento. Un trabajo que agotaba el cuerpo y dejaba poco espacio para la reflexión. La intención era bastante clara, la fatiga embotaba la conciencia, el cansancio desalentaba el riesgo. Aún así, lo que había comenzado no podía deshacerse. Vivía no en la acción, sino en el reconocimiento. En la certeza de que una vez visto, uno no podía regresar por completo a la invisibilidad. Incluso la ausencia tenía significado ahora. Ella y él no hablaron en absoluto durante este periodo. Sus caminos se separaron con cautelosa intención. Sin embargo, su silencio ya no era vacío. Era observado. Un rumor la alcanzó sin forma ni origen, transmitido en fragmentos demasiado incompletos para cuestionarlos. Una mirada notada. Una pausa cuestionada. Una bondad reinterpretada. El mundo había comenzado su contabilidad. Sintió el desequilibrio con más intensidad que nunca. Lo que fuera que sospechara no se asentaría de manera uniforme. Su cuerpo portaba evidencia simplemente por existir donde estaba. Su posición absorbería la duda y permanecería intacta. Ese conocimiento endureció algo dentro de ella. Una noche, mientras se preparaba para dormir, se dio cuenta de que ya no tenía el miedo de antes. El miedo había dado paso a algo más firme, más pesado, aceptación, tal vez, o claridad. Siempre había conocido las reglas. Lo que la inquietaba ahora no era su existencia, sino su cercanía. Habían pasado de la abstracción a la presencia. El siguiente encuentro entre ellos llegó de forma inesperada. La enviaron a entregar documentos a la oficina exterior cerca del anochecer. La casa estaba más tranquila entonces, las exigencias del día se diluían en la preparación para la noche. Al entrar en el pasillo, lo vio delante, solo, de espaldas. Consideró retirarse. Había tiempo. Nadie cuestionaría la demora. En cambio, siguió adelante. Él oyó sus pasos y se giró. Por un instante, ninguno habló. El aire entre ellos se sintió alterado, denso por todo lo no dicho. No deberías estar aquí sola, dijo. Las palabras no eran una acusación. Eran una advertencia. Me enviaron, respondió ella. Haré que alguien más lo tome, dijo él, extendiendo la mano hacia los papeles sin tocarla. Se los entregó, sin que sus dedos se tocasen. Ten cuidado, añadió él en voz baja. Sostuvo su mirada brevemente, lo justo para reconocer lo que no podía decir. Sí, señor. Eso fue todo. Sin embargo, al marcharse, comprendió algo con nueva certeza. Cualquier restricción que él practicara ahora llegaba demasiado tarde. El silencio ya se había notado. El reconocimiento ya se había sopesado. La propiedad no requería prueba de transgresión, solo la posibilidad de que ocurriera. Y la posibilidad, una vez nombrada, se convertía en una carga. La presión no disminuyó. Se intensificó. La interrogaron indirectamente, su lealtad se puso a prueba por implicación en lugar de por indagación. Las tareas se asignaron y reasignaron sin explicación. Su presencia fue a la vez exigida y restringida. Ahora existía en contradicción. Una noche, mientras trabajaba cerca de las habitaciones del servicio, oyó voces que bajaban deliberadamente al acercarse. La conversación se reanudó solo después de que ella pasara. No miró atrás. Esa noche, el sueño llegó lentamente. Cuando lo hizo, no trajo descanso. Comprendió entonces que lo que una vez había permanecido a salvo en el silencio se había convertido en algo más. Había adquirido peso y forma, perceptible incluso sin declaraciones. En un mundo gobernado por el rango y la propiedad, el afecto no era privado. Era evidencia. Y la evidencia exigía respuesta. Se levantó antes del amanecer a la mañana siguiente, con el cuerpo pesado pero la mente clara. Lo que fuera que viniera no se anunciaría solo. Llegaría como una corrección, como el orden restaurado. Se vistió con cuidado, alisando la tela como siempre lo hacía, restaurando la disciplina en sus movimientos. La dignidad seguía siendo su última posesión. No la renunciaría voluntariamente. Cuando sonó la campana y el día comenzó de nuevo,
Sintió que el mundo se asentaba a su alrededor, inmutable e implacable. El silencio había atraído la mirada del poder. Y el poder, una vez atento, no apartó la mirada. La primera certeza llegó sin previo aviso. No llegó como dolor ni como miedo. Se instaló en su cuerpo, un cambio tan leve que podría haber sido confundido con fatiga, si ésta no se hubiera vuelto familiar hacía tiempo. Se detuvo donde estaba, con las manos apoyadas en la madera desgastada de la mesa, y esperó a que la sensación pasara. No pasó. Respiró una vez, lentamente. Luego otra vez. Nada más cambió. La habitación permaneció en silencio. La tarea que tenía ante sí seguía sin terminar. Nadie notó la quietud que la había invadido. Regresó a su trabajo con cuidado, restaurando el orden en sus movimientos antes de que el desorden llamara la atención. Solo más tarde, cuando estuvo sola, se permitió sentarse, con la espalda contra la pared y las manos cruzadas sobre el regazo. No inclinó la cabeza. No rezó. La oración requería creer en la intervención. Había conocido el riesgo desde el principio. El conocimiento siempre la había acompañado. Lo que la inquietaba ahora no era el miedo, sino el momento oportuno. El mundo no esperaba la preparación. Nunca lo había hecho. El futuro se estrechaba con una claridad que no requería explicación. Si lo descubrían, el resultado sería rápido e implacable. La expulsión, como mínimo. La venta, tal vez. La separación de las pocas constantes que le quedaban, por duras que fueran. Peor que el castigo era la incertidumbre, ser enviada lejos sin registro, sin testigos, sin que se conservara la memoria. Si hablaba, sería condenada no por lo ocurrido, sino por atreverse a mencionarlo. La confesión no suavizaría el juicio, lo legitimaría. El silencio, antes protección, ahora requería estrategia. Si huía, no duraría mucho. La tierra no era benévola con quienes no tenían refugio ni nombre. La captura solo agravaría la condena. Consideró cada posibilidad sin prisa, sin ilusiones. El ajuste de cuentas no tardó mucho. Todos los caminos terminaban de la misma manera. La única diferencia residía en cómo llegaría. Comprendió entonces que lo que se requería de ella no era huir, sino decisión, no alterar el destino, sino determinar cómo lo afrontaría. Esa comprensión la tranquilizó. Pasaron los días. El trabajo continuó. Ajustó su postura, su ritmo, su respiración. El cuerpo reveló lo que el silencio no podía ocultar del todo, pero el tiempo permanecía. El tiempo era todo lo que la dignidad requería. La observación se agudizó. Lo percibió en la forma en que las miradas se detenían, en la forma en que las instrucciones se volvían precisas, como si la precisión misma fuera una prueba. Aceptó el escrutinio sin reaccionar. La reacción invitaba a la interpretación. No lo buscó de inmediato. No había urgencia en tales asuntos, solo inevitabilidad. Cuando llegó el encuentro, lo hizo sin ceremonias, permitido por la indiferencia de la casa hacia la privacidad. Él estaba cerca de las habitaciones exteriores, hablando con otro hombre. Ella esperó a distancia, preparada para darse la vuelta. Él la vio y despidió al otro con un breve gesto. Ella se acercó solo cuando se lo permitían. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Ella no respondió de inmediato. Las palabras requerían cuidado. Necesito instrucciones, dijo. Él la estudió con expresión controlada. Algo en su porte debió de indicar la importancia del momento, pues miró hacia la puerta abierta cercana. Ven, dijo. Dentro, la habitación estaba vacía. No había nadie más presente. El silencio entre ellos se volvió familiar ahora, alterado por la urgencia. Ella se quedó de pie donde le indicaban. Él no la invitó a sentarse. No deberías tardar mucho, dijo. Lo sé. Ella levantó la mirada, mirándolo fijamente por primera vez sin dudarlo. La verdad fluyó entre ellos sin palabras. Él inhaló lentamente, como preparándose. Cuando habló, su voz permaneció serena. Esto no cambia nada, dijo. No era una negación. Era un hecho. Entiendo. No serás culpado, continuó él, las palabras medidas, preparadas. Se pueden hacer arreglos. Ella esperó. Hay maneras de corregir esto, añadió. La palabra se asentó pesadamente entre ellos. Corregir, en este mundo, significaba borrar. No, dijo ella. La negativa fue silenciosa, precisa. No transmitía emoción, solo determinación.
La miró con algo parecido a la sorpresa. Tal vez había esperado gratitud, o miedo. No encontró ninguno. Deberías reconsiderarlo, dijo él. Lo he hecho. Siguió un silencio denso e inflexible. ¿Qué quieres?, preguntó él al fin. Ella juntó las manos con más fuerza, anclándose. Quedarme, dijo ella. Por el tiempo que me sea permitido. Él entendió lo que quería decir. Quedarme no era seguridad. Era exposición, elegida deliberadamente. Eso no es protección, dijo él. No la estoy pidiendo. Su mandíbula se tensó brevemente antes de dominarse. ¿Sabes lo que pasará? Sí. Y aún así eliges esto. Ella asintió. Se dio la vuelta, con la mirada fija en la pared del fondo. La habitación parecía entonces más pequeña, sus límites se cerraban. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. Esto te costará más de lo que imaginas. Ella no respondió. El coste nunca le había resultado abstracto. Por fin, la miró de nuevo. Deberías irte. Ella inclinó la cabeza. La reunión terminó como había empezado, sin testigos, sin constancia. Salió de la habitación serena, con paso firme. La decisión, una vez tomada, la tranquilizó. El miedo se alejó ante el propósito. Lo que quedaba era la resistencia. Los días siguientes transcurrieron con una sombría previsibilidad. Su condición no podía ocultarse indefinidamente. Ajustó sus movimientos, su postura, su ritmo. Aún así, el cuerpo revelaba lo que el silencio no podía ocultar del todo. La llamaron de nuevo, esta vez no por la señora, sino por una autoridad impersonal. Se dieron órdenes sin explicación. Se finalizaron las reasignaciones. Debía ser apartada de sus funciones cerca de la casa. No se pronunció ninguna acusación. No era necesario. Aceptó la orden sin resistencia. No había apelación que presentar. Su elección ya había dado cuenta de este momento. Antes de salir de las habitaciones cercanas a la casa, se le permitió un último recado. Un mensaje entregado. Una tarea completada. Fue una cortesía, extendida sin amabilidad. Se lo encontró solo una vez más antes de su partida. Fue breve, accidental, inevitable. Se cruzaron en el pasillo. Él se detuvo. Ella no. Cuídate, dijo en voz baja. Ella se detuvo entonces, girándose lo suficiente para saludarlo. Lo haré, respondió. La promesa no fue una garantía. Fue una afirmación. Salió de la casa sin ceremonias. Nadie la observó abiertamente. Nadie intervino. La finca absorbió su ausencia como absorbía todo lo demás. Mientras caminaba de regreso hacia las habitaciones lejanas donde permanecería, no sintió alivio ni desesperación, solo el peso constante de las consecuencias. No había elegido la libertad. Había elegido la dignidad, la forma en que soportaría lo que siempre la había estado esperando. El mundo no le había ofrecido esperanza. Ella no la había pedido. Y mientras la tarde volvía a caer sobre la tierra, comprendió con serena certeza que lo más difícil no era lo que le esperaba, sino lo que ya se había decidido. La dignidad, una vez elegida, no requería esperanza. Solo requería resolución. El tiempo no se detenía para su remoción. Rara vez lo hacía para tales asuntos. La finca se ajustó como siempre lo había hecho, absorbiendo la ausencia sin reconocimiento, restableciendo el equilibrio con practicada eficiencia. Sonaron las campanas. Se dieron las órdenes. El trabajo continuó. Lo que importaba para la estructura permaneció intacto. La enviaron a los barrios más alejados, donde el trabajo era más pesado y los días transcurrían sin distinción. La tierra allí era más áspera, la supervisión más cercana. Los nombres cambiaban de manos a menudo. Los rostros llegaban y se desvanecían sin previo aviso. La memoria no se conservaba en tales lugares, se desgastaba por la repetición. Su cuerpo cambió como se esperaba. El conocimiento de ello no la asustaba. El miedo requería incertidumbre, y no quedaba ninguna. Cada mañana se levantaba antes de la campana, sus movimientos ahora más lentos pero no menos deliberados. La disciplina seguía siendo su refugio. La había llevado hasta aquí, la llevaría hasta el final. Quienes la rodeaban no hacían preguntas. Las preguntas eran peligrosas. Aceptaban su presencia como aceptaban todo lo demás, sin curiosidad, sin interés. Era útil. Eso era suficiente.
La niña llegó al mundo silenciosamente, sin más testigos que los requeridos por la necesidad. No hubo ceremonia, ningún nombre pronunciado en voz alta con esperanza. Lo que entró en su vida entonces lo hizo sin promesa. Sostuvo a la niña solo brevemente antes de que se la arrebataran. Esto también ocurrió sin crueldad ni explicación. La decisión se había tomado en otro lugar, mucho antes de que llegara el momento. No protestó. Protestar habría implicado expectativa. Regresó al trabajo a los pocos días. El dolor no la asaltó como violencia. Llegó como un vacío. El mundo continuó moviéndose alrededor del espacio donde algo había estado, y aprendió a existir dentro de esa ausencia sin llamar la atención sobre ello. La dignidad no exigía nada más. Ocasionalmente, en momentos de soledad demasiado breves para ser llamados descanso, el recuerdo afloraba, no de la noche que alteró su vida, sino del reconocimiento que la había precedido. Saber que la veían, aunque fuera brevemente, como algo más que una función. Ese recuerdo no la reconfortó. La tranquilizó. El amor, ahora lo comprendía, no era algo que pudiera perpetuarse. No sobrevivía al contacto con el mundo que lo había engendrado. Existía solo como rastro, como una silenciosa afirmación de que algo real había pasado por su vida, aunque no quedara nada. No volvió a pronunciar su nombre, ni siquiera en el pensamiento. Los nombres tenían poder, y ya no le convenía correr esos riesgos. Lo que quedaba de él vivía solo la disciplina que él había reconocido en ella, la moderación que había reflejado sin pretenderlo. Pasaron los años. Las estaciones marcaron su cuerpo sin ceremonia. Se volvió más silenciosa, si es que eso era posible, su presencia se pasaba por alto con más facilidad. Esto también era una forma de supervivencia. De vez en cuando le llegaban noticias de la casa, transmitidas por otros sin énfasis. Se había casado, como era de esperar. La línea familiar continuaba ininterrumpida. La finca prosperaba. El orden perduraba. No sintió amargura por esto. La amargura requería creer en una alternativa. No tenía ninguna. Lo que ella llevaba en cambio era comprensión, clara, nada romántica e inflexible. El mundo no había sido cruel. Había sido consistente. Había actuado según su diseño, recompensando el poder y absorbiendo las consecuencias donde el poder dictaba que debía caer. Cuando sus fuerzas disminuyeron y su trabajo se redujo a tareas más ligeras, a veces se sentaba al borde de los campos durante breves pausas permitidas por la edad en lugar de la misericordia. Desde allí, podía ver la tierra extenderse hacia afuera, inalterada, la casa aún de pie pálida contra él. No se imaginaba a sí misma en otro lugar. La imaginación nunca le había servido bien. Lo que se permitió en cambio fue el recuerdo, no de pérdida, sino de certeza. De haber conocido, aunque sea brevemente, la plena medida de su propia dignidad. Ese conocimiento no podía serle arrebatado, porque nunca se le había concedido. Cuando su cuerpo finalmente comenzó a fallarle en serio, lo hizo sin drama. La trasladaron a un espacio más tranquilo, donde sus días transcurrieron en un silencio casi absoluto. Otros iban y venían. Los observaba con leve desapego. El mundo se reponía a sí mismo sin cesar. En su última mañana, despertó antes del amanecer, como siempre. La costumbre persistió, incluso cuando el cuerpo se resistía. Permaneció inmóvil, escuchando los sonidos familiares de los aposentos que se agitaban a su alrededor. El ritmo de la resistencia continuaba sin su participación. No pensó en el perdón. No había nada que perdonar. Tampoco pensó en la justicia. La justicia requería imaginación. En cambio, pensó en el orden, no en el orden que se le había impuesto, sino en el orden que había mantenido en su interior. La contención que la había ayudado a superar cada posibilidad limitada. El silencio que había transformado en supervivencia. Cuando sonó la campana esa mañana, no se levantó. El sonido la atravesó, como siempre, y continuó, indiferente. Al mediodía, notó su ausencia. Al anochecer, fue absorbido. Otro espacio se limpió. Otro nombre fue borrado del recuento. La propiedad permaneció. Lo que el mundo decidió conservar no fue el amor, ni el recuerdo, ni el dolor. Conservó solo lo que sostenía su propio diseño. Sin embargo, en algún lugar dentro de ese diseño, una vida se había vivido con precisión y dignidad, sin ilusión, sin atractivo. Y aunque no dejó huella en la tierra, no se borró. Había aprendido a llorar sin emitir sonido. Y al final, lo que quedó no fue su sufrimiento ni el castigo que lo siguió,
sino la serena realidad de haber resistido, intacta, hasta que no quedó nada que el mundo pudiera llevarse.